En un homenaje a las mujeres, recorreremos los 5 continentes. Comenzaremos con África y su representante, Wangari Maathai. Hola a todos, esta es la extraordinaria historia de Wangari Maathai. Vamos a conocerla. Una persona muy especial. Ella fue la primera mujer africana en ganar un premio Nobel. Obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos y consiguió 2 maestrías en biología. Después, se convirtió en la primera mujer africana en obtener un doctorado en alemán. De regreso a Kenia, trabajó sin descanso para proteger la vida silvestre, el medio ambiente y los derechos de las mujeres. En 1977, fundó el movimiento Cinturón Verde, plantando 18 millones de árboles. Y no solo eso, dio trabajo a miles de mujeres. Incluso llegó a ser miembro del Parlamento de Kenia. En 2004 ganó el Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo sostenible. Una verdadera heroína verde. ¡Qué inspiración! Ahora nos venimos para América y aquí encontraremos a una médica veterinaria y científica colombiana, Marta Gómez. Una vida dedicada a los animales. Marta Gómez es una médica veterinaria y científica colombiana que posee un doctorado en reproducción animal de la Universidad de Sídney y un postdoctorado de la Universidad de Luisiana en Estados Unidos. Gracias a sus experimentos genéticos, consiguió que nacieran gatos sin propensión a padecer alergias, pero su mayor logro ha sido realizar la clonación de un gato salvaje, de cuya especie quedan pocos en el planeta. La doctora Gómez trabaja en ese campo de la ciencia desde hace varios años, para evitar que desaparezcan las especies en peligro de extinción. Ha estado colaborando con el Zoológico de San Diego, California, desarrollando un proyecto para la clonación y conservación del rinoceronte blanco, una de las especies amenazadas en la actualidad. Sus experimentos también han convertido en modelo de investigación para el tratamiento de enfermedades humanas, como la fibrosis quística, el VIH y el Alzheimer. El trabajo de Marta está haciendo del mundo un lugar mejor para todos. Nos desplazamos a Asia, el continente más grande y más poblado del mundo. Allí veremos la vida de Benazir Bhutto. Si te gustan las personas que abren caminos, entonces tienes que conocer a Benazir Bhutto. Su historia es simplemente legendaria. Nació en Karachi, Pakistán, en 1953 y desde muy joven dio muestras de sus grandes virtudes. Se graduó con honores en Harvard y obtuvo una maestría en Oxford. Se enfrentó a la persecución y a la cárcel, pero nunca se rindió. En 1988 se convirtió en la primera ministra de Pakistán, única mujer en ostentar tan alto cargo en un país musulmán. Aunque fue derrocada por cargos sin comprobarse, su espíritu se mantuvo intacto. Exiliada en Dubái, regresó en 2007, solo para ser trágicamente asesinada tan solo 2 semanas antes de las elecciones donde encabezaba las encuestas. El legado de Benazir Bhutto es inspirador. Viajamos ahora a Europa, el viejo continente, y traemos a colación la vida de Florence Nightingale. Florence Nightingale fue la precursora de la enfermería profesional contemporánea. Nació en Florencia, Italia, en una familia aristocrática británica. Y fue más que una enfermera, también fue una matemática brillante. Durante la Guerra de Crimea, en 1853, Florence entrenó a 38 enfermeras y salvó miles de vidas. Los soldados la apreciaban mucho y le llamaban la Dama de la Lámpara, porque los cuidaba en la noche. Cuando ya el personal médico se había retirado, ella pasaba rondas con una lámpara en su mano, consolando a los heridos. Después de la guerra, su conocimiento de estadística revolucionó las prácticas de la salud. Muchos de sus métodos todavía se usan hoy en día. El legado de Florence se extiende por todo el mundo. Inspiró la creación de la Cruz Roja Internacional, así como el juramento Nightingale que hacen las enfermeras. Y el 12 de mayo de cada año, la fecha de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Su luz sigue guiando el mundo, al igual que la lámpara, símbolo de tan noble profesión. Y finalmente nos vamos hacia la lejana Oceanía, y allí encontraremos a una extraordinaria mujer,
Nancy Wake. Pocas mujeres han tenido una vida tan agitada como Nancy Wake. Fue enfermera, periodista, corresponsal, miembro de la resistencia francesa, espía de los aliados, agente de inteligencia británica, política y escritora. Nació en Nueva Zelanda en 1912. A los 16 años, Nancy se escapó de casa y se convirtió en enfermera. Su aventura la llevó a Nueva York, luego a Londres, París, Berlín y Viena, donde trabajó como periodista. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Nancy se unió a la resistencia francesa y pasó a ser una espía de los aliados. En una ocasión, recorrió más de 800 kilómetros en bicicleta, evadiendo los puestos de control alemanes, para entregar documentos cruciales. Nancy se convirtió en la persona más buscada por la Gestapo en Francia, con un precio de 5 millones de francos sobre su cabeza. Huyó a través de los Pirineos a España y luego a Inglaterra. En abril de 1944, Nancy se lanzó paracaídas de nuevo a la Francia ocupada por los nazis y lideró audaces ataques contra instalaciones alemanas como apoyo a los desembarcos de Normandía. Por todas sus acciones, ella fue la mujer más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. Este video hace parte de las series de Maus Varna. Muchas gracias por mirarlo hasta aquí.